Gracias, señor presidente. La causa de rol contencioso número 307-16. La demanda fue presentada por el señor Eulogio Altamirano Ortúzar, en adelante también la demandante, en contra de la Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A., en adelante también la concesionaria y la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas. La demandante impugna la resolución número 454 del 30 de enero del 2015 de la Dirección General de Obras Públicas, en adelante la resolución número 454 que autorizó la puesta en marcha del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, señalando que habrían infringido los artículos 1, 3 y 4 del Decreto Ley 211. A fojas 5 y 24 se encuentra la demanda del señor Eulogio Altamirano Ortúzar, quien explica que 20 municipalidades suscribieron un convenio de mandato con el MOP, por el cual, en forma individual, le encomendaron estudiar y realizar una licitación. A ello le llamaremos convenio de mandato. El adjudicatario de esa licitación fue la Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación S.A., a quien le corresponde la ejecución de la obra pública, su conservación y la explotación de los servicios de recepción, traslado, entrega, a los que denominaremos RTE, y custodia de vehículos por 25 años. Esta es la concesión. El contrato de concesión, que se encuentra en el Decreto Supremo número 136 del 15 de febrero del 2010, habría sido solo una amenaza para las normas de la libre competencia y que la afectación se produciría mediante la resolución número 454 que autorizó la puesta en marcha de la concesión. La demandante, en primer término, explica que la ley del tránsito obliga a las municipalidades a habilitar y mantener recintos especiales para custodiar los vehículos retirados de circulación, los conocidos como corrales municipales, en caso de infracciones a las normas del tránsito vigentes. A modo de ejemplo, se encuentra el artículo 7 de la Ley del Tránsito para la conducción sin documentos o el artículo 50 de la Ley del Tránsito para la conducción con la placa de patente vencida, entre otros. Indica la demandante que la obligación de custodiar vehículos retirados de circulación puede concesionarse en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en particular el artículo 8º, inciso 3 y 4, y la Ley de Concesiones de Obras Públicas, en particular el artículo 39, inciso 2. No obstante, la resolución que se impugna, la número 454, otorgó en concesión adicionalmente al servicio de custodia los servicios de retiro, traslado y entrega y otros servicios complementarios en calidad de operador único. Estos servicios complementarios son, por ejemplo, el remate, lavado, protección especial, devolución especial a sus propietarios y reparaciones mecánicas. Adicionalmente, la misma resolución incorpora cobros que no formarían parte de lo que la ley permite. Así, la demandante señala que solo 2 casos de retiro de vehículos de la Ley de Tránsito autorizan a los municipios para cobrar los gastos de traslado, huecaje y otros, pero que en los demás casos los servicios deberían ser gratuitos para los usuarios o propietarios de los vehículos. Sin embargo, en virtud de esta resolución, hay cobros asociados a cada uno de los servicios. Lo explicado afectaría a otros agentes económicos que entregan similares servicios. Por la concesión, crearía un monopolio al entregar en forma exclusiva servicios que no podrían ser concesionados al Estado, situación sancionada en el artículo 4 del Decreto Ley número 211. En segundo lugar, la demandante argumenta que la citada resolución creó barreras de entrada al establecer beneficios contractuales económicos en favor de concesionarios. A saber, 1. Otorga la calidad de operador único para entregar los servicios concesionados. 2. Permite que por medio de un simple acto administrativo se puedan anexar nuevas comunas a la concesión que no forman parte del contrato de concesión porque no suscribieron el convenio de mandato con el MOP. Y 3. El concesionario goza de un ingreso mínimo garantizado, el cual también se denomina IMG, que no tienen otros agentes económicos interesados en prestar los servicios de la misma o similar naturaleza. Acusa también que este sistema le asegura al concesionario un ingreso independientemente de la calidad de gestión que tenga. En consecuencia, se afectarían actores independientes que buscan prestar servicios similares en las comunas no incorporadas en la concesión. Por ejemplo, empresas especializadas en transporte de vehículos y empresas de grúas, garajes con servicio de grúa, garajes con servicios anexos para vehículos, servicios de lavado y relacionados, y martilleros públicos especializados en vehículos. También señala que se hace imposible que un tercero interesado
pueda competir con la concesionaria en nuevos contratos con la Administración de Corrales Municipales. Por último, añade que existiría una explotación abusiva de la posesión dominante en el servicio de traslado y custodia de vehículos. Más adelante, señala que los mercados en los que incidiría la infracción sería la recepción, traslado y entrega de vehículos hasta los corrales y la custodia de vehículos de un recinto dispuesto para tales fines. Por consiguiente, solicita ordenar algunas de las medidas establecidas en el artículo 26 del Decreto Ley número 211, revocar la autorización de funcionamiento definitivo contenida en la resolución número 454, ordenar la modificación del contrato de concesión, restringiendo de manera que solo incluya como servicio el de custodia de vehículos, y también ordenar a la Dirección de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas que modifique la fórmula de determinación del ingreso mínimo garantizado, en el sentido que este solo guarde relación con el servicio de custodia de vehículos y no con otros servicios no concesionables conforme a la ley. A fojas 364, la Sociedad Concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, S.A., contestó la demanda solicitando su rechazo con expresa condenación en costas por las consideraciones siguientes. Indica que la concesión surge de la necesidad de solucionar de manera eficiente y segura y transparente el problema que aquejaba a la mayoría de los municipios, por cuanto sus aparcaderos no contaban con las condiciones adecuadas de seguridad, a diferencia de lo que ocurriría hoy con el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, que consta de 26 hectáreas acondicionadas con altos estándares de seguridad y tecnología para albergar 12.000 vehículos. Además, expone que el proyecto que se cuestiona tuvo su origen en una iniciativa privada planteada por la misma demandante y que posteriormente, a través de su sociedad Custodia Santiago S.A., la demandante participó en el proceso de licitación sin ser ganadora. Luego, y respecto a la legalidad de sus actos, el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación señala que los artículos 39, 86 y 87 de la Ley de Concesiones autorizan a los municipios a delegar la entrega en concesión de obras bajo su competencia. Esto había sido confirmado por la Contraloría General de la República en 3 de sus dictámenes, dictados tanto el año 2013 como el 2015, al concluir que el MOP no había incurrido en una ilegalidad. Así también señala que el proceso de licitación pública se efectuó en conformidad al artículo 4 de la Ley de Concesiones, participando 5 empresas que aceptaron el mecanismo de ingreso mínimo garantizado, y se la adjudicó al Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, pues ella presentó la mejor oferta económica. Por otra parte, una vez que se le adjudicó la concesión, ella se encuentra sometida a un régimen legal que la obliga a ejecutar el contrato de concesión, atendido que la legalidad se presume, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Sin perjuicio de ello, el centro aclara que esto no ha sido lo cuestionado por la demandante. Enseguida, opone falta de legitimación pasiva. Las alegaciones planteadas, señala por la demandante, dicen relación con las regulaciones establecidas en las bases de licitación, tanto respecto de los servicios de retiro, traslado y entrega, como la determinación de procedencia y cuantía de los ingresos mínimos garantizados, respecto de los cuales no tuvo participación. En este mismo orden de ideas, arguye, en el evento de que se le condene, se encontraría imposibilitada de poder cumplir con los fallados por carecer de las facultades y competencia para ellos. A continuación, opone falta de legitimación activa, porque solo la Fiscalía Nacional Económica puede representar el interés público en materia de libre competencia. Por otra parte, señala la concesionaria que la demandante no explicó el interés que podría haberse afectado inmediata y directamente por su conducta. Por último, alega prescripción por cuanto las conductas supuestamente atentatorias a la libre competencia se habían verificado al momento de dictarse el Decreto Supremo número 136 de adjudicación del 15 de febrero del 2010, o bien al perfeccionarse el contrato de concesión, y esto había ocurrido el 5 de mayo del 2010, y no con la puesta en marcha del servicio. A fojas 424, contestó la demanda el Ministerio de Obras Públicas solicitando su rechazo con expresa condenación en costas por las consideraciones siguientes.
En primer término, opone excepción de prescripción, pues señala que la afirmación de que el acto impugnado sería la resolución número 454 es falsa, artificiosa e incongruente, toda vez que la impugnación se dirige en contra de 1. O las bases de licitación del 27 de diciembre del 2007 y el acto adjudicatario del 15 de febrero del 2010, cuya publicación en el Diario Oficial fue el 5 de mayo del 2010, o en subsidio en contra del contrato de concesión, el cual se perfecciona con la mencionada publicación en el Diario Oficial. Señala que conforme al artículo 20 del Decreto Ley número 211, el plazo de prescripción de los 3 años se encuentra excedido computándolo desde cualquiera de estas fechas. En segundo término, opone excepción de falta de legitimación activa porque la demandante aceptó expresamente las bases de licitación que ahora impugna, pues presentó una oferta dentro del procedimiento licitatorio a través de Consorcio Custodia Chapacase, empresa en la que la demandante participa a través de Custodia S.A., la que incluso había recibido un reembolso por los estudios desarrollados en la etapa de reposición de esta misma licitación. En subsidio, el Ministerio de Obras Públicas controvierte, expresa y formalmente todos y cada uno de los hechos que se exponen en la demanda. Señala que en cuanto al diseño de la licitación, habría participado en él la demandante a través de 3 iniciativas privadas, proponiendo la inclusión de los servicios de retiro, traslado y entrega, y que esta última de las iniciativas, la presentada el año 2001, fue declarada de interés público y que en 2005 se aprobaron los estudios. También señala que participaron en este proyecto, en este diseño, las municipalidades, Carabineros de Chile y Juzgado de Policía Local. Así, el texto definitivo de las bases de licitación se había consolidado en 2007, respecto del cual dictó 9 circulares aclaratorias, por lo que en 2009 llamó a licitación, y el 13 de enero del 2010 se levantó el acta de adjudicación. Así, el 15 de febrero del 2010, la empresa IAB Inmobiliaria S.A. se adjudicó la obra. A continuación, señala que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades permite a esta celebrar convenios con otros órganos de la Administración del Estado para el desempeño de sus funciones y otorgar concesiones para la prestación de servicios municipales o la administración de bienes municipales. Por otra parte, la Ley de Concesiones de Obras Públicas permite expresamente la concesión de servicios asociados a las obras públicas fiscales. Por lo anterior, la obra de concesión tiene por objeto el diseño, construcción, mantenimiento y explotación de la infraestructura necesaria para los servicios básicos de retiro, traslado y entrega y custodia de los vehículos retirados de circulación o de las vías públicas por orden de la autoridad de las 20 comunas que suscribieron el convenio de mandato con el MOB. Luego, en lo que se refiere a la concesión, da cuenta que todas sus etapas fueron aprobadas por la Contraloría General de la República, y así el Ministerio de Obras Públicas acusa que durante esta etapa la demandante realizó diversas actuaciones administrativas ante ella, la Contraloría General de la República y la Comisión Preventiva Central en relación con estas licitaciones que fueron todas rechazadas. Por otro lado, desde el punto de vista económico, expone que tratándose de actos discrecionales de la Administración del Estado, solo corresponde determinar la existencia de restricciones competitivas derivadas de la concesión y su magnitud, los beneficios sociales y su necesidad. En este contexto, explica que la concesión contempla 2 etapas, la etapa de construcción y la etapa de explotación. En la etapa de construcción se contempló la ejecución de áreas de parqueadero, de edificios administrativos, de estacionamientos de acceso vehicular y otros. Y en la etapa de explotación se contemplan servicios básicos de custodia y de retiro, traslado y entrega, por los cuales se cobra una tarifa, la que también es regulada, servicios especiales obligatorios, servicios complementarios que deben ser autorizados por el inspector fiscal y por los cuales sí puede percibir ingresos en aplicación de la ley de las concesiones. Ejemplo de estos servicios complementarios, como ya se mencionaron, el remate, lavado, protección especial, devolución especial, reparaciones y custodia y retiro y entrega, traslado a municipios, fiscalía, tribunales de juicio oral o penal u otras instituciones. Respecto del ingreso mínimo garantizado, argumenta que se incluyeron para distribuir los riesgos de no obtener la demanda esperada, de modo que si los ingresos son menores al ingreso mínimo garantizado, el Ministerio de Obras Públicas pagará la diferencia. En cambio, si estos ingresos son superiores, se repartirán en mitades la misma diferencia.
Además, se incluyeron para contribuir a garantizar el retorno de la elevada inversión inicial y también se incluyeron para que los servicios se presten con un alto estándar de seguridad y rapidez a una tarifa fija. Adicionalmente, señala que fue un mecanismo de financiamiento incorporado con posterioridad a partir de las observaciones efectuadas por varios interesados, incluyendo las observaciones de la demandante y observaciones de las mismas municipalidades. Por otra parte, respecto a la alegación sobre las barreras a las entradas, indica que los servicios concesionados, los de retiro, traslado y entrega y los complementarios, no configuran mercados relevantes en sí mismos, pues, por ejemplo, en la mayoría de las veces, las grúas son demandadas por particulares para otras finalidades. Además, el Ministerio de Obras Públicas dice que con esto se previene cualquier acto anticompetitivo porque 1. La concesión no impide la entrada a terceros. 2. Quienes prestan estos servicios pueden seguir haciéndolo. 3. El concesionario debe cobrar tarifas reguladas. Y 4. En el caso de los servicios complementarios, la concesionaria requiere de la autorización del inspector fiscal y de la voluntad del propietario del vehículo para poder prestar el mismo servicio. Para finalizar, el Ministerio de Obras Públicas hace presente que es improcedente la alegación de anexión de nuevas municipalidades, pues ella deberá negociar con cada uno de los municipios sin excluir la posibilidad de que terceros ofrezcan mejores condiciones. Arguye que se ha limitado a cumplir con el principio de legalidad y de estricta sujeción a la fase de licitación y que no ha existido daño anticompetitivo porque la resolución que impugna es incapaz de afectar negativamente la competencia. Por último, expone los beneficios de la concesión. Replica aquellos señalados en el estudio de evaluación social y agrega otros, por ejemplo, y que con esto se permite coordinar y sistematizar el procedimiento para el retiro de vehículos, optimizar el tiempo y costo que genera el actual sistema, corregir una probable falla de mercado, dar trabajo, liberar recursos de espacios municipales, entre otros. A Fojas 513 se recibió la causa prueba, quedando firme a Fojas 531, por la cual se fijaron como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes. 1. Etapas del diseño del proyecto Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación y de la licitación en virtud de la cual fue concesionado, características de la concesión, efectividad de que las partes participaron directa o indirectamente en el diseño del proyecto y en la licitación de la concesión, y en la afirmativa, fechas y forma de participación. 2. Mercado o mercados en los que incidiría la concesión Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, en particular, servicios comprendidos de la concesión y existencia de sustitutos a los mismos, características que diferenciarían a los servicios de retiro, traslado y entrega de vehículos a las 20 municipalidades comprendidas de la concesión de otros servicios prestados a las demandantes, públicos o particulares. 3. Efectividad de que el sistema de ingresos mínimos garantizados por el Estado y la posibilidad del concesionario de prestar servicios considerados conjunta o separadamente a municipios de la región metropolitana no comprendidos originalmente en las 20 comunas de la concesión, que este genera una ventaja infranqueable para el concesionario en la provisión de servicios de retiro, traslado, entrega y custodia de vehículos retirados de circulación a dichos municipios. Y 4. Beneficios sociales producidos por la concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Señores ministros, atendido el tiempo y la magnitud de la prueba documental que obra en el proceso, me limitaré a mencionar de manera general los antecedentes probatorios, sin perjuicio de que ellos se encuentran detallados en las diapositivas que se proyectan. En primer lugar, los documentos acompañados por la parte del señor Eulogio Altamirano Ortúzar. Enseguida, la prueba documental aportada por la concesionaria. La prueba documental aportada por el Ministerio de Obras Públicas, los oficios y documentos acompañados por diversas municipalidades y también por la Secretaría General de Carabineros y por el Ministerio Público, exhibiciones de documentos del señor Eulogio Altamirano y también de movilidad urbana, percepción documental efectuada a Fojas 3891, solicitada por el Ministerio de Obras Públicas, y
informes acompañados por la parte Eulogio Altamirano Ortúzar y el informe acompañados por el Ministerio de Obras Públicas. Inspección personal del tribunal, cuya acta rola hojas 966. Y prueba testimonial de la parte señor Eulogio Altamirano Ortúzar y por la parte del Ministerio de Obras Públicas. Con esto pongo fin a la relación. Muchas gracias, señor presidente. ¿Una pregunta, señora ministra? Bien, tiene la palabra el apoderado de la parte demandante por periodo de 30 minutos. Muchas gracias, señor ministro. Esteban Rodríguez, apoderado de la parte demandante. En primer lugar, quiero agradecer la muy buena relación, está muy clara. Primero, quiero aclararle a este honorable tribunal por qué se recurre respecto de la resolución 454 del año 2015. Los ilícitos competitivos sancionan conductas, sancionan ejecución de conductas que afectan a la libre competencia. La concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, que fue adjudicada, si bien es cierto, el 13 de enero del 2010 y su puesta en servicio provisoria fue autorizada el 4 de agosto del 2014 recién, y el 31 de enero del 2010 finalmente se autorizó la puesta en servicio definitiva. Esos son los hitos que permiten ejecutar las conductas anticompetitivas que permite el contrato de concesión. Esto es muy relevante porque tanto el artículo 3º, las letras B y C del decreto de ley 211, como el artículo 4º, lo que sancionan son el ejercicio de las actividades económicas que afecten a la libre competencia, o bien, en el caso del artículo 3º, las que podrían dañarla. Entonces, esto es muy relevante y es así porque se recurre en contra de la resolución 454 del 2015. A mayor abundamiento, hay en este caso un elemento adicional que afecta a la libre competencia y que, según que se acredita en autos, incurre y genera una ventaja infranqueable para el concesionario, y es el ingreso mínimo garantizado. Y resulta que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1.12.11 de la base de licitación, que es justamente el que incorpora la circular 7, que establece el mecanismo de distribución de riesgo de demanda y cobro entre el concesionario y el Estado, el denominado IMG, dice, y me permito citar el artículo, dice: para efectos de este mecanismo de ingreso mínimo garantizado, se establece como primer año calendario de explotación aquel que comienza el 1 de enero del año en que se hubiere autorizado la puesta en servicio definitiva de las obras. Entonces, esto es lo más relevante, porque para la concesionaria la ventaja infranqueable que implica el IMG se empieza a verificar a contar del inicio y la puesta en servicio definitiva de las obras. Por lo tanto, es la resolución número 454 del 2015, el acto administrativo que completa la ejecución de las conductas anticompetitivas que permite esta concesión. Dicho esto, paso a continuación a referirme a un tema de competencia. Resulta que las municipalidades, como bien ha quedado claro en la relación, cuentan con la facultad de interpretar y de aplicar más bien la ley del tránsito, que es la ley que faculta para para tener el servicio de custodia como un servicio de custodia de vehículos retirados de circulación. Sin embargo,
la misma ley del tránsito, la ley 18.290, establece en sus artículos 3 y 4 una competencia residual. ¿A qué órgano público tienen que ajustarse las normas y decisiones en cuanto a aplicación de la ley del tránsito de las municipalidades? Y esta es al Ministerio de Transporte. Entonces, si uno revisa todo el proceso de concesión desde el año 2003, en que se presentó la iniciativa privada 206 por parte de Custodia Santiago, iniciativa privada que el Ministerio de Obras Públicas la declaró de interés público el 2003, que el Ministerio de Obras Públicas el año 2005 la aprobó, y en palabras de los mismos testigos que declararon por el MOP, el señor Vivallo, el señor Díaz, el MOP, cuando aprueba la concesión, el MOP la hace suya. Por lo tanto, a contar de diciembre del 2005, todas las decisiones las empieza a tomar el MOP. La participación de la proponente, que en este caso era Custodia Santiago, es solo una participación en relación a la formulación de estudios, que después más adelante me referiré a eso. Pero lo relevante aquí es que hay una competencia que está en el Ministerio de Transporte y que nunca se le consultó al Ministerio de Transporte en todo este proceso concesional. No hay ningún oficio del Ministerio de Transporte, ninguna respuesta, ninguna consulta al Ministerio de Transporte. A continuación, me refiero al tema de la prescripción que alega la parte demandada, y esta prescripción de 3 años, como ya bien dije, se empieza a contar desde el 31 de enero del 2010, que es la fecha a contar de la cual la concesionaria, o bien podría ser el 4 de agosto del 2014, de la puesta en servicio provisoria, pero no antes, porque antes la concesionaria no pudo haber ejecutado las conductas anticompetitivas. Sin embargo, es a contar del 31 de enero del 2015 la fecha a contar de la cual se detona el derecho a cobro del IMG, que es el factor que genera esta ventaja infranqueable para la concesionaria. En cuanto al tema de la prescripción, la demandada, se refiere a una interpretación de la ley de concesiones, conforme a la cual en la ley 20.410, que fue publicada el 20 de enero del 2010, se amplió el concepto de concesión, conforme al cual se podría entender que una concesión puede incorporar ciertos servicios que no son concesionables conforme a la ley como parte de la concesión. Sin embargo, la ley 20.410 es muy relevante porque en el artículo primero transitorio estableció que las concesiones cuyas ofertas habían sido previas a la entrada en vigencia de la ley, que fue el 20 de enero del 2010, tenían que suscribir un convenio complementario con el Ministerio de Obras Públicas para sujetarse a las condiciones de la ley 20.410. Ese convenio complementario no existe. Y en el caso de la concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, no solo la oferta fue previa a la entrada en vigencia de la ley 20.410, sino que la acta de adjudicación es del 13 de enero del 2010. Esto es 7 días antes de la fecha de entrada en vigencia de la ley 20.410. Por lo tanto, tampoco es aplicable esto. De acuerdo a lo anterior, el MOP no tiene la facultad para incluir dentro de la concesión los servicios que no son concesionables conforme a la ley, o sea, el servicio de retiro, traslado y entrega, que no está comprendido en la ley de tránsito como un servicio municipal. El único servicio que es concesionable conforme a la ley es el servicio de custodia. En cuanto a la participación que tuvo mi representado en el proceso de concesional, es importante y me permito aclararle al honorable tribunal, tal como ha sido acreditado en autos, que mi representado es un empresario que él
tiene una larga trayectoria. Durante muchos años impulsó esta idea. Finalmente, el año 2001, el MOP aprobó una iniciativa que le había propuesto como iniciativa privada. El año 2002, el MOP la declaró de interés público. El año 2002, mi representado aportó esta iniciativa privada a la Sociedad Custodia de Santiago, que constituyó con José Chapacase, un reconocido operador en los servicios de custodia de vehículos, y esa iniciativa se valoró en un 20% de la sociedad. Por lo tanto, él quedó con una participación minoritaria en Custodia de Santiago del 20%. La sociedad era controlada, Custodia de Santiago, en un 80% por el señor Chapacase. El señor Chapacase era el representante legal, él tomaba las decisiones en la sociedad. Mi representado era simplemente el ideólogo aportante de la iniciativa privada. Esto es muy relevante porque la sociedad que presentó la iniciativa privada, conforme a la cual finalmente se llegó a la concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, es la Sociedad Custodia Santiago S.A. Custodia Santiago presentó en el año 2003 la iniciativa privada 206. La iniciativa privada 206 es aquella que el MOP declaró de interés público, es aquella que el MOP aprobó en diciembre del año 2005, y es aquella que el MOP después desarrolló y llevó adelante. En el año 2003, Custodia Santiago contrató los estudios del año 2002. El año 2003 está el texto definitivo, que está acompañado en autos, de los estudios iniciales que contrató Custodia Santiago con la consultora Steve Davis Glieb. Estos estudios analizaron el mercado de custodia de vehículos y respaldaron esta iniciativa privada 206, que fue aprobada por el MOP. Después, en la etapa siguiente, una vez que el año 2005, en diciembre del año 2005, el Ministerio, la Dirección General de Obras Públicas, la Coordinación de Concesiones, aprueba la iniciativa privada 206 y la hace suya, la participación de Custodia Santiago en calidad de proponente pasa a un segundo plano. Sin embargo, es la que contrata los estudios, conforme al procedimiento habitual de concesiones, es la que contrata los estudios para continuar en el proceso concesional. Estos estudios, a sugerencia del MOP, fueron contratados con la consultora Icons ATN. Son estudios que también están acompañados en autos. Son los estudios de factibilidad financiera y factibilidad legal. Esto es importante porque estos estudios elaborados por Icons ATN para Custodia Santiago y la Dirección General de Obras Públicas, la Coordinación de Concesiones, son estudios que consideran un modelo de negocio en base a los servicios de custodia de vehículos, en base a ingresos por custodia. Y estos estudios también consideran una factibilidad financiera, que es la factibilidad que fue aprobada por el MOP, y es la factibilidad conforme a la cual la Dirección General de Obras Públicas llevó este proceso concesional a la aprobación, conforme al procedimiento administrativo habitual, del Ministerio de Desarrollo Social. El Ministerio de Desarrollo Social, en base a estos estudios que consideraban ingresos por custodia, consideraban un modelo de negocio que era el que había elaborado originalmente Steve Davis Glieb, son estudios que finalmente el Ministerio de Desarrollo Social aprobó desde el punto de vista social, declaró que tenían una avance social positiva, y esos estudios respaldaron el proceso concesional. Después del año 2008, en que el Ministerio de Desarrollo Social dio la aprobación para este proceso concesional, en mayo del año 2009, la Coordinación de Concesiones, sin ninguna explicación que sea razonable hasta el momento, dio una vuelta y cambió el modelo de negocio, incorporando el ingreso mínimo garantizado
incorporando un modelo de ingresos con un mix de custodia más retiro, traslado de entrega, y lo más importante es que cambia el factor de adjudicación de la concesión. Recordemos que las bases de licitación habían sido publicadas en diciembre del año 2007 en base al modelo de negocio original, y en las bases de licitación originales el factor de adjudicación de la concesión era el menor valor de los ingresos futuros, y en el modelo de negocio que se cambió en mayo del año 2009, luego de incorporar el ingreso mínimo garantizado, el mayor valor, el factor de adjudicación pasó a ser el menor valor por concepto de RTE. Esta referencia al factor de adjudicación es muy relevante nuevamente porque de acuerdo a los estudios, al informe económico aportado por el señor Lima, cerca del 80% del beneficio social de la concesión proviene del servicio de custodia. Cerca del 80% del beneficio social. 50% del beneficio social proviene de liberación de terreno, cerca del 30% del beneficio social proviene de liberación de recursos humanos de las municipalidades, y el otro 20% se distribuye entre un ahorro social por concepto de logística, de transporte, un 7% por descontaminación y un 3% por ahorro de tiempo. Esos son los números que tiene el informe de Lima. Pero esto es relevante porque si el 80% del beneficio social de la concesión proviene del servicio de custodia, no se entiende y ni tiene lógica económica el que se haya cambiado el factor de adjudicación de la concesión a un factor de adjudicación por un menor valor de RTE, siendo que el RTE, como ya he dicho, no era un servicio concesionable conforme a la ley. El RTE no era el beneficio, no era el servicio que genera el mayor valor, el mayor beneficio social de la concesión. Entonces ahí queda un tema sin justificar. La demandada no ha acompañado ningún informe conforme al cual la Dirección de Presupuesto aprobó este ingreso mínimo garantizado, ni tampoco se ha explicado, nadie en este procedimiento ha logrado explicar en base a qué se llegó a determinar un ingreso mínimo garantizado que sumado son por los 20 años de concesión a contar del año 2015 son 2.400.000 UF, y de acuerdo al mismo informe de Lima, la inversión de la concesión no llega a las 500.000 UF, la inversión total de la concesión no llega a las 500.000 UF, la deuda de la concesión, los estados financieros analizados por Lima son del año 2015 y la deuda total de la concesión eran 427.000 UF. Por lo tanto, si en el concepto del ingreso mínimo garantizado, conforme a la Dirección de Presupuesto y conforme a las mismas declaraciones de Lima y del testigo Jorge Quirós, el ingreso mínimo garantizado en las concesiones está diseñado para que sea, como su nombre lo dice, una garantía para apoyar el financiamiento del proyecto, pero en palabras de la Dirección de Presupuesto, consta en los informes de pasivos contingentes 2015 y 2016, el ingreso mínimo garantizado se construye de forma que el flujo anual resultante de dicho ingreso mínimo permita al concesionario pagar una deuda a una cierta tasa de interés sin plazo, considerando una cierta relación entre capital y deuda. La ecuación a resolver, dice DIPRES, es si los ingresos de la concesión fueran solamente el IMG,
el concesionario podría pagar la deuda, pero perdería todo su capital. Este último elemento es fundamental en el diseño, dice DIPRES, pues permite mantener el riesgo del proyecto y por esta vía lograr una prueba de mercado de la racionalidad económica de la inversión. Por el contrario, dice DIPRES, si los IMG evitasen la pérdida del concesionario, éste estaría dispuesto a ejecutar el proyecto aunque no tuviese racionalidad económica. Eso dice el informe de pasivos contingentes de DIPRES, al definir el ingreso mínimo garantizado. Entonces resulta que aquí tenemos una concesión en la cual se incorporó un ingreso mínimo garantizado que en 20 años suma 2.400.000 UF para financiar una inversión para contribuir a facilitar, a acceder como garantía el financiamiento de una inversión de no más de 500.000 UF con una deuda, de acuerdo a los estados financieros 2015, de 420.000 UF, 427.000 UF. Entonces, los números no cuadran, salvo que el interés que le estén cobrando a la concesionaria sea de un prestamista, pero no cuadra. Entonces, aquí llegamos a un tema, señores ministros, en que se generan para la concesionaria una ventaja que es infranqueable porque tiene un excedente, porque en este ingreso mínimo garantizado la forma en que se cobra este ingreso mínimo garantizado consiste en que si la concesionaria percibe ingresos menores al mínimo garantizado que está en la tabla, la concesionaria cobra la diferencia. Si la concesionaria percibe ingresos que superen al mínimo garantizado, el exceso se parte por mitades con el MOP. El mínimo garantizado se calcula en base a el 100% de los ingresos por custodia como servicio básico y el 10% de los servicios de RTE como servicio básico. No se suman los ingresos por servicios complementarios. Los servicios especiales obligatorios son gratuitos, pero los servicios especiales obligatorios son básicamente tener baños, tener estacionamientos, tener oficinas y tenerlas limpias y con seguridad. O sea, entonces esto nos lleva a que hay un excedente de mínimo garantizado que genera para la concesionaria esta ventaja infranqueable que le permite traspasarlo y empezar a afectar ciertos mercados. ¿Cuáles son los principales mercados que se afectan acá? Los mercados que están comprendidos en primer lugar en los servicios básicos de la concesión, el mercado de custodia y el mercado de los servicios custodia y servicios de RTE. En los servicios de custodia, de acuerdo a toda la prueba que se ha rendido en autos, en especial un informe que fue acompañado por la demandada la semana pasada, hay 41 empresas proveedoras de servicios de custodia de vehículos retirados de circulación en la región metropolitana. 41 empresas. Pueden ser buenas, malas, pueden tener distintos estándares de calidad, pero hay 41 empresas. De estas, solo una cuenta con ingreso mínimo garantizado y es la concesionaria del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Consta en el expediente con todos los informes que enviaron las municipalidades a solicitud del MOP, respecto de los cuales el MOP no hizo nada con ellos, pero simplemente llama la atención que ninguna municipalidad en ninguna concesión distinta al Centro Metropolitano le facilita, le asegura, le garantiza ningún ingreso al mínimo garantizado. Señor ministro, esta parte leyó y estudió todos los informes enviados por las municipalidades. En ninguna municipalidad le asegura o le garantiza ingresos a su concesionario o a su proveedor de servicio de custodia. En los servicios de RTE, de acuerdo
a las declaraciones de los testigos en autos y la misma información que consta en el informe de Lima, las declaraciones del testigo señor Quirós también, encontramos que hay más de 100 empresas proveedoras de servicios de RTE en la región metropolitana. Y hay solo una empresa que percibe a través de su sociedad relacionada una beneficio, una posición dominante, una ventaja económica, un activo pagado, y esta es Movilidad Urbana. Movilidad Urbana S.p.A. es una sociedad que constituyó la controladora de la concesionaria y es la sociedad que le presta el servicio de traslado de vehículos a la concesionaria. Es la sociedad a través de la cual la concesionaria en el año 2000, en los estados financieros 2015, registra en los estados financieros un traspaso en efectivo de 800 millones de pesos a Movilidad Urbana. En los estados financieros 2016 registran un traspaso en efectivo del orden de 400 millones de pesos a Movilidad Urbana. Estos son traspasos además de los pagos por concepto de traslado de vehículos, que son los pagos que naturalmente le tiene que hacer la concesionaria. Entonces, esto genera para una sociedad relacionada a la concesionaria, que además goza y usa del personal de la concesionaria, pagado con el ingreso mínimo garantizado que percibe la concesionaria, goza y usa de las instalaciones, comparte el gerente general, comparte el gerente de operaciones, comparte el gerente de administración y finanzas, comparte personal. En autos están acompañados cédulas de RUT electrónico en que está autorizado para utilizar personal de la concesionaria, está autorizado para utilizar la cédula de RUT de la concesionaria y de Movilidad Urbana. Entonces conforman una unidad económica que al final consolidan, el controlador de la concesionaria consolida este beneficio, esta ventaja económica que le entrega el ingreso mínimo garantizado para ingresar y empezar a operar en ciertos mercados. ¿Cuál es y además esto es aún más grave, porque los mercados en los que opera la concesionaria, los principales mercados, los relacionados a los servicios de custodia, el servicio de RTE, en particular el servicio de RTE, es un mercado que es muy atomizado. Hay muchos operadores pequeños, operadores medianos, operadores grandes. No todos tienen el mismo nivel de profesionalización, por lo tanto es gente que no va a saber qué es lo que le está pasando cuando empieza a salir un competidor que empieza a cobrar precios más baratos. Según consta en las declaraciones de Lima, de Quirós, de Campos, de Díaz, los valores del servicio de traslado de vehículos que cobra la concesionaria y que cobra la concesionaria a través de su relacionada movilidad urbana son del orden de un 15% menor al precio de mercado. Cuando declaró aquí en Estrados, declararon operadores del servicio de grúa, ellos dicen que vender el servicio al precio que cobra la concesionaria es trabajar bajo costo. Claro, ellos no gozan de un ingreso mínimo garantizado, no gozan de un beneficio de un activo pagado. Entonces, aquí se está generando un impacto a la libre competencia que es de una gravedad tremenda, y ese impacto se empezó a generar por la resolución 454 del año 2015 que autorizó la puesta en servicio definitiva de la concesionaria. Sí, con eso estoy concluyendo, señor presidente. Finalmente quiero resaltar que para esta parte es muy relevante que se revoque la autorización de funcionamiento contenida en la resolución 454 del año 2015, o bien que se ordene la modificación del contrato de concesión de manera que se incluya como servicio en el recinto de custodia,
solo el correspondiente a la custodia, y las otras peticiones contenidas en particular que se eliminen en la ejecución de esta concesión aquellos aspectos que reduzcan o que afectan la concesión, el ejercicio de estos actos anticompetitivos con costas, señor presidente. Muchas gracias. Voy a agregar el abogado del Ministerio de Obras Públicas también por un periodo de tiempo. Con la venia del honorable tribunal alego solicitando se rechace la demanda en todas sus partes en razón a los antecedentes que paso a exponer. Muy brevemente, honorable tribunal, me referiré a los antecedentes puestos en el alegato previo, que más bien parece un alegato de un demandado y de un demandante. Se hace cargo de todas las impugnaciones efectuadas por estas partes demandadas, prácticamente dedica un tercio de su alegato para eso. Y varias imprecisiones dentro de lo señalado anteriormente, por ejemplo, en cuanto a la prescripción que dedica gran tiempo, y llama la atención también que dedica gran tiempo también para explicar por qué estaría impugnando una resolución específica y no otra resolución como aparentemente, o como realmente debería ser, que realmente tendría que haber impugnado tal como lo alegaremos nosotros en la fase de licitación y el acto de adjudicación. Al efecto cita las normas de prescripción y no se percata el abogado de la parte demandante que en realidad la discusión tal como la ha planteado el honorable tribunal es de acuerdo al artículo 4 del decreto ley 211, vale decir, acá lo que existiría eventualmente, lo que tendría que haber acreditado el demandante es el otorgamiento ilegal de un monopolio. El otorgamiento ilegal de un monopolio se realiza a través de un acto jurídico, no a través de actos materiales de ejecución de ese acto jurídico, y ese acto jurídico de otorgamiento de monopolio, si existiera, sería más bien el acto de adjudicación, no otro, no cualquier acto material que sucede cada día dentro de un contexto de una explotación de una obra pública. Alude también a otros elementos que nosotros también vamos a señalar más adelante, dentro de un contexto de introducción de antecedentes nuevos, de alegatos nuevos, que en definitiva tornan este asunto como varias demandas dentro de una. Lo que hace grave es simplemente el hecho que realmente la contraparte real, que pareciera ser otra empresa, que no está demandada en estos autos, no es legitimada activa, o sea vacía en este caso, y tampoco el MOP es legitimario pasivo respecto de toda esta incidencia que plantea en relación a movilidad urbana específicamente. Alude, por ejemplo, a otros elementos de la ley 20.410 que modifica la ley de concesiones y que hace, digamos, uso de este alegato en relación a que supuestamente habría existido una modificación de las bases de licitación, pero modificación que de acuerdo a esa propia ley tiene que ser en relación a las características de las obras y servicios contratados. Nada de eso se ha discutido en estos autos, ni menos aún se ha acreditado por parte de la demandante. Más bien todo parece ser un cierto como lamento de que una empresa, en este caso la concesionaria, goce de un MG, pero ese MG tiene o no incidencia dentro del ámbito de la competencia. Eso no lo ha acreditado jamás, eso no lo dice tampoco. A lo más sucedería honorable, aludió a un testimonio de un testigo que era una empresa de grúas que habría señalado que estaría trabajando bajo costo. Esa es toda la prueba de una afectación de mercado que tiene la demandante. Hecho estos alcances, señoría, pasaré a exponer los elementos con los cuales esta parte entiende que debe ser rechazada en todas sus partes la demanda interpuesta. Como bien se ha señalado, precedentemente seré muy breve en este punto. Analizaré primero la naturaleza jurídica de la resolución formalmente atacada y cómo esta resolución formalmente atacada, que es la que efectivamente contenía la resolución número 404, que permite la puesta en marcha definitiva del proyecto de concesión, no tiene absolutamente ninguno de los elementos que son atacados a través de la demanda. ¿Qué se señala en la demanda? Ilegalidad de esta resolución. ¿Por qué? Porque estaría concesionando servicios que no serían concesionables, servicios que, como se ha determinado a través del análisis del proceso, el propio señor Altamirano, primero ante la Contraloría General de la República, pidió que se estimaran como servicios públicos concesionables, y ahora en estos momentos señala que no son servicios públicos concesionables.
Señala como segundo antecedente que la ley, a propósito de ese primer punto, estaría otorgando un monopolio ilegal, y este es el kit del asunto. Acá viene la controversia, el otorgamiento de un monopolio ilegal de los servicios que no serían concesionables, y en virtud de eso se estaría infraccionando el artículo 4 del decreto ley 211. Y finalmente se apoya la demanda en la existencia de los ingresos mínimos garantizados y la posibilidad de anexar nuevas comunas dentro de este proyecto de concesión, comunas que originalmente no fueron las que determinaron el proyecto y no mandataron originalmente ante de la licitación de la concesión. ¿Existe alguno de estos tres elementos que esté contenido dentro de la resolución atacada? Absolutamente ninguno sucedería tal como pasa a mostrar. Este es el contenido resolutorio de la existe antes visto, que no tiene ninguna relación con la controversia, pero este es exactamente el contenido resolutorio de la resolución formalmente atacada en estos autos. Esto lleva a una sola afirmación en cuanto a que lo que realmente se ataca, lo que realmente se controvierte por parte de la demandante, no es el contenido de esta resolución, no es la resolución misma, sino que son lícitamente las bases de licitación pública, tal como se ha encargado de exponer latamente también la demandante a través del alegato que me precede. ¿Qué sucede con esta resolución 454? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta resolución? Es un acto meramente de trámite, y cómo nos daremos cuenta que en definitiva no se impugna esta resolución frente a una supresión hipotética de la resolución. Vale decir, nosotros suponemos que eventualmente la demanda prospera y que este honorable tribunal determina la invalidación, no la revocación como señala la demanda, ante la invalidación del acto impugnado. ¿Y cuál sería el resultado? Simplemente retrotraer históricamente a la puesta en marcha del proyecto. Pero ¿qué sucede con el contenido normativo que se está impugnando en la demanda? Este contenido normativo no varía absolutamente en ningún elemento. Toda la normativa absolutamente toda la que se impugna a través de la demanda quedaría absolutamente igual. ¿Por qué? Porque este es simplemente un acto de ejecución de un acto que es normativo, como es la base de licitación. ¿Qué significa que este acto sea un acto de trámite? Significa que un acto de trámite no tiene contenido normativo, es solamente la ejecución de un acto anterior, y sobre todo no innova jurídicamente, no establece un estatuto especial respecto a la demandante que estuviera antes o después. No existe ninguna innovación jurídica respecto de este acto trámite. ¿Cómo se ataca un acto trámite dentro del derecho administrativo? Como todo acto, nosotros no señalamos, no afirmamos que este acto es inatacable, sino que simplemente señalamos que no es la vía procesal, ni tampoco el accionar a través de este honorable tribunal para atacar un acto de esta envergadura o de esta naturaleza. Como todo acto tiene que someterse a la juridicidad, y esta juridicidad implica, respetar principios de legalidad y de motivación. Pero ¿qué sucede en un acto de trámite? La legalidad se debe analizar y ponderar solamente a partir de una legalidad formal. En este caso no se ha impugnado ningún vicio de formalidad del acto de trámite, y tampoco, ahora vamos al segundo elemento de la juridicidad, la motivación. La motivación de un acto de trámite viene determinado precisamente por el acto presupuesto del acto de trámite. En este caso, el acto presupuesto del acto de trámite que se está impugnando son las bases de licitación, es la adjudicación. ¿Cómo se llega a un principio de falta de motivación? Porque el acto de trámite no se adecua a su acto presupuesto, que en este caso sería la base de licitación. Nada de eso se ha alegado por parte de la demandante, ni tampoco existe. Y también no se adecua no solamente al contenido, sino por ejemplo en cuanto a otros aspectos, por ejemplo la oportunidad, que el acto de trámite no fuera dictado, no establece una fecha distinta a la cual establece su acto presupuesto. Eso no se ha llegado por parte de la demanda. En definitiva, si nosotros analizamos única y exclusivamente el acto impugnado, vamos a llegar a la conclusión que desde el punto de vista de legalidad y desde el punto de motivación es un acto jurídicamente impecable que no puede ser impugnado, y menos aún aceptado una reclamación de esta índole en orden a este acto. Pero sucede que ese es el acto formal, pero en contenido se está impugnando otra cosa. Previamente a entrar a otros elementos, lo que haré es determinar un margen en cuanto a la ponderación y en cuanto a la resolución que podría hacer este honorable tribunal en lo que concierne a la demanda interpuesta. Existen límites fijados tanto por el demandante y tanto también por este honorable tribunal. En cuanto a la demandante, resulta claro también del alegato precedente, el asunto y el tema de la custodia está fuera de la discusión, y por eso no se entiende mayormente los alegatos que han habido durante
probanza que han existido en esta materia durante el transcurso del juicio. ¿Y por qué está fuera el tema de la custodia? Porque las propias pretensiones de la demanda lo dejan fuera. ¿Cuáles son las pretensiones de la demanda? Que se deje sin efecto la resolución adjudicatoria, la 454 anteriormente señalada, que se ordene la modificación del contrato con respecto a un solo punto, la custodia, vale decir, el servicio de retiro, entrega y traslado se encuentra claramente establecido, y, o sea, en cuanto a su juridicidad, y que se modifique el IMG solamente en lo que respecta a su relación con la custodia. Esto significa entonces que el tema de la custodia queda como un tema intangible que no podrá ser modificado por las propias pretensiones de la demandante. Ahora existen también límites fijados por el tribunal. Antes voy a pasar a un punto, eso sería honorable, en cuanto ya que adelantan los temas de la congruencia. Por ejemplo, si la demanda solicita la resolución, que se deje sin efecto la resolución impugnada, que es, como dije anteriormente, un acto posterior al contrato, ¿cómo se va a llegar a la invalidación del contrato, que es un acto anterior y presupuesto del segundo? No tiene una convergencia lógica la demanda. Si solicita que se deje sin efecto la puesta en marcha del proyecto, que es posterior al contrato, y no ha solicitado la invalidación del contrato, ¿cómo se va a llegar a la conclusión de que hay que invalidar el contrato en lo que respecta a el servicio de RT? No tiene congruencia la demanda. Al efecto simplemente señalo que el artículo 3 de la ley 18.886 de base general de administración de los procedimientos administrativos establece la presunción de todo acto administrativo, la presunción de legalidad y por cierto la ejecutoriedad del mismo. Si no se ha impugnado en este caso formalmente el contrato, mal se podrá modificar. Paso entonces al segundo punto de los límites fijados por el tribunal. Este honorable tribunal, a través de la resolución que rechazó la excepción de incompetencia, determinó que la controversia en auto se plantea desde el punto de vista de si existe o no un otorgamiento ilegal de un monopolio conforme al artículo 4. Esa es la controversia que se ha planteado en estos autos. En cuanto a la prescripción, ya hemos señalado que el acto, resolución 454, es impertinente para los efectos de otorgar un monopolio. No se otorga un monopolio a través de esa resolución, por eso no es posible que se ataque por la vía del artículo 4 de esa resolución. La resolución que realmente otorga un monopolio en este procedimiento administrativo es la resolución adjudicatoria. Entrega una concesión a una determinada entidad para que ejerza eventualmente un monopolio. Por cierto, sucedería honorable, nosotros negamos la existencia del monopolio, pero si existiera un monopolio sería a través de la resolución adjudicatoria y no otra. Ni siquiera a través de las bases son normativa hipotética, o sea, normativa que hipotéticamente se va a desarrollar y a ejecutar a través de uno de los cuantos oferentes dentro de un procedimiento de licitación pública. No está adjudicando absolutamente ninguno, no está otorgando un monopolio todavía a ninguno de los oferentes dentro del procedimiento de licitación pública. Entonces, la única resolución que cumple esto, hipotéticamente, esta posibilidad, que no es cierta, pero esta posibilidad de otorgar un monopolio, es la resolución adjudicatoria. ¿Cuáles son los hechos relacionados con esto? Circular aclaratoria de las VALE, si entendiéramos incluso que fuera las VALE del año 2009, pero la resolución de adjudicación es del año 2010, cuando se notifica la demanda en abril de 2016, y ya hemos visto que todos los contenidos normativos son precisamente impugnados a partir de las bases de licitación, y por ende se ha superado el plazo establecido por el decreto ley 211 de los 3 años. Desde el acto, ya hemos indicado que tratándose de esta vulneración, de esta infracción, el acto es aquel que otorga el monopolio. No existe monopolio, pero si existiera, digo y reitero, sería el acto adjudicatorio. Este hecho y esta circunstancia deficiente claramente fue prevista por el demandante y por eso encubre la demanda, la disfraza a través de una acción dirigida en contra de otro acto administrativo que nada dice en relación con el contenido, en realidad de la normativa impugnada, un acto simplemente de elección arbitraria demandante que se encontraba dentro del contexto temporal de la vigencia de la acción, y este no es otro que el acto del 454. Pero esto no puede importar al honorable tribunal, por cuanto las normas de la prescripción son normas de orden público que necesariamente implican la indisponibilidad de sus contenidos. Vale decir, acá deben necesariamente aplicarse las normas de prescripción independientemente del tamiz, de la forma en que ha presentado la acción la demandante. Como cuarto punto, señalo que no existe acto ilegal ni efecto anticompetitivo.
acá dividiremos la secuencia del alegato entre los dos puntos, la RTE y la custodia. ¿Por qué no existe un acto ilegal en considerar los RTE? Porque simplemente no existe un monopolio. No se ha acreditado un mercado relevante por parte de la demandante, porque dice llanamente no existe, en relación al servicio de retiro, traslado y entrega de vehículos retirados de circulación por orden de la autoridad. Y eso es precisamente lo que se discute en estos autos. ¿Qué es lo que se ha determinado incluso a partir de los propios testimonios de la demandante, los testigos que formaban parte de la empresa de grúa? Que existe acá un mercado amplio, un mercado que no solamente dice relación con el traslado y retiro de vehículos retirados de circulación por orden de la autoridad, sino que es simplemente traslado, incluso se ha acompañado, por ejemplo, en la página web de los Grúas de Chile, donde aparecen al menos 10 prestaciones que prestan los servicios de grúa, prestaciones que no solamente están limitadas al ámbito territorial de las 20 comunas que inicialmente otorgaban este mandato, en un ámbito territorial que supera incluso la región metropolitana, son traslados de vehículos de un lugar a otro. Es un ámbito claramente atomizado. Ahora señala que son 100, nosotros eventualmente habíamos pesquisado quizás 70 empresas grueras, para decir son muchas, con muchas prestaciones, a empresas, digamos, a usuarios distintos, usuarios personas naturales, usuarios personas jurídicas, empresas, usuarios de servicios públicos con o sin convenio de antemano. Vale decir, si es que esta discusión acerca del ámbito de la RTE, lo que considera la concesión, es parte simplemente de un gran mercado de prestación de servicios de traslados de grúa. Ahora, entonces no tenemos un mercado relevante, por ende no podría existir un otorgamiento de un monopolio, porque esto simplemente es un óbice de un mercado mucho mayor. Tampoco se acreditó por parte de la demandante que eso afecta negativamente a la empresa de grúa, salvo que se estimara que a lo mejor en la afirmación de uno de los propietarios de una empresa de grúa, que creo que era tenía una sola, ese testigo visitado creo que tenía una sola grúa, fuera afectado, pero más bien esta parte ha acreditado que no ha tenido ninguna incidencia. Por lo demás, de acuerdo a nuestro informe económico, se ha establecido que incluso se han incrementado las prestaciones de grúa dentro de las comunas que no están participando de la concesión. Otro punto, se acreditaban beneficios sociales, que es uno de los puntos introducidos por el tribunal en el punto 4 del auto de prueba. Claramente sí, y para eso aludiremos más adelante con mayor detalle al punto. En cuanto ahora al segundo elemento, la custodia, ya hemos dicho, la custodia está fuera del alcance de la demanda, pero no obstante eso, y a pesar de lo que dice la propia demanda, el demandante insistió durante el transcurso del juicio a introducir elementos que impugnaban este servicio de custodia. Por eso nos vemos en la necesidad de apuntar algunos puntos. No existe un servicio de custodia tampoco respecto de vehículos retirados de circulación por orden de la autoridad. Más bien se establece a partir de los elementos probatorios que este es una micro parte de un mercado mayor, quizás de modelaje, quizás de almacenamiento de vehículos, pero nada más que eso. Ahora, se han establecido a partir de los medios probatorios también, incluso los propios medios probatorios aportados por la demandante, que existía antes un mercado de custodia o ilegal o informal, bajo tarifas que no eran conocidas por los usuarios, bajo condiciones de extrema inseguridad, bajo condiciones en las cuales dice llanamente los servicios públicos no podían operar, y para esos efectos declaró latamente un testigo del Ministerio Público, que señalaba que a veces incluso los vehículos que tenían que pesquisar se perdían o se desmembraban. Esa es la situación del mercado, o sea, de la parte de esta, que conformaba un mercado mayor, cuál es la custodia de vehículos. Por lo demás, se estableció también que existían, digamos, una absoluta indeterminación de los lugares. Los usuarios ni siquiera sabían dónde se llevaban los vehículos posteriormente a ser retirados. Eso como un breve análisis. Posteriormente, analicé en mayor detalle el tema. Ahora, otro punto que interesa destacar es la incongruencia procesal. Ya lo adelanté a propósito del alegato precedente, pero también hay otros elementos que son determinantes. Por ejemplo, esta alegación, esta fundamentación, nosotros señalamos que es prácticamente una nueva acción que está incorporada dentro del proceso,
en contra de la empresa custodia. ¿Cuál es el fundamento de esta, entre comillas, nueva acción? Que la empresa custodia, como lo dijo anteriormente mi distinguido contradictor, estaría utilizando infraestructura de la concesionaria, y ese uso de la infraestructura le otorgaría ventajas dentro de un mercado. No obstante eso, no ha demandado en auto, no es parte custodia de estos autos, y tampoco es legitimado activo el Ministerio de Obras Públicas respecto a un problema que claramente no le pese. No es un problema de libre, no se acreditó absolutamente nada, pero tampoco, aunque desacreditar no es un asunto respecto al cual el Ministerio de Obras Públicas tenga legitimación pasiva. Existen otros giros argumentales también respecto, por ejemplo, de impugnaciones de estudios, que nada se ha señalado anteriormente en el alegato precedente. Supuestamente no existirían estudios que avalaran por ejemplo, la determinación de la demanda futura u otros elementos que por lo visto ya han perdido relevancia dentro de la discusión. Pero lo cierto es que existen estudios, y todos esos estudios, la gran parte de ellos, fueron aportados por el propio demandante durante las distintas iniciativas privadas que presentó en el proyecto. Estudios que, por cierto, incluyen todo esto, tanto en la custodia como el servicio de RTE. Ahora, lo importante acá también, para los efectos de rechazar la demanda, es que no existe prueba, no existe absolutamente ninguna prueba real y contundente acerca de los puntos que han sido fijados por el tribunal y que deberían determinar eventualmente acoger la demanda de la demandante. El primer punto, ya se han aludido, así que seré muy breve, sabemos absolutamente de qué trata cada uno de los puntos. En cuanto al primer punto, que dice relación con la etapa del diseño del proyecto, de la licitación y la participación del señor Altamirano o de las partes, nosotros nos interesaba acreditar que el señor Altamirano había participado activamente, y no solamente participó, sino que además se le ocurrieron, fue gestor de prácticamente todo lo que ahora impugna. Y eso lo podemos acreditar muy simplemente a partir de los elementos probatorios que hemos acompañado. Desde un comienzo señala ahí bastante claro que existieron 3 iniciativas privadas, todas propuestas ya sea directamente por el señor Altamirano o a través de la empresa que participaba, y todas incluyen el servicio de RTE que actualmente impugna. No hace alusión a los IMG porque posteriormente, y vamos a ver más adelante ese tema, el propio señor Altamirano propuso al Ministerio de Obras Públicas la inserción de este IMG. Ahora, se suponía, y de acuerdo a los propios estudios también de cada una de las iniciativas privadas, que acá tenía que haber un sistema integrado, tanto de la custodia como de los servicios de retiro, traslado y entrega de los vehículos. Separar y segmentar uno no iba a generar los beneficios sociales que se estaban persiguiendo a través del proyecto de concesión. Estos documentos se encuentran acompañados, se señala la foja, y en ellos claramente se establece que precisamente el señor Altamirano era quien proponía todo este sistema integrado, no solamente custodia, reitero, sino que también RTE. Los estudios a propósito de esto fueron presentados por el propio señor Altamirano, distintas empresas consultoras, tenemos ICOS, tenemos Stern David Glade, y tenemos también informe de AS, todas llevaban a la misma conclusión. Acá no solamente se iba a licitar, y se debía licitar con un efecto, digamos, integrador y de beneficio del mercado, y hacer factible en realidad esta concesión, que por cierto era un negocio absolutamente nuevo, no existían precedentes anteriormente, y para ello se necesitaba como integrar desde en la etapa de retiro del vehículo hasta la entrega de un lugar seguro donde se iba a dejar este vehículo retirado de circulación. Y ello está en cada uno de los informes presentados, ya sea directamente, como dije, por el señor Altamirano o a través de las empresas de las que formaba parte en cada una de sus iniciativas privadas. Las facultades legales, bueno, ya es un hecho determinado, una circunstancia determinada, que existen facultades legales para, en este caso, concesionar, son servicios públicos, son servicios que pertenecen a la municipalidad, que corresponde a la municipalidad, y en tal sentido el Ministerio de Obras Públicas pudo perfectamente visitarlo. No es un punto de prueba, señoría, pero va presente en lo anterior. ¿Qué sucede respecto del punto número 1? Para cerrar el punto número 1, ya tenemos claras cuáles son las etapas, principalmente que esta concesión parte de una iniciativa privada que comienza del propio señor Altamirano, demandante de estos autos. Se señala que dentro de esa etapa el propio señor Altamirano, a través de distintos estudios, a través incluso de iniciativas personales, proponía no solamente servicio de custodia, sino que también RTE. Cerrado entonces el primer punto de prueba. ¿Qué sucede con el segundo punto de prueba? Mercados en los que incidiría la concesión
en este caso, cuáles serían los efectos también de la concesión dentro de estos mercados, si es que existieran. Ya hemos acreditado y señalado a los señorías honorables que en lo que respecta a ambos servicios, tanto el servicio de grúa como el servicio de custodia, no existe un mercado específico, un mercado relevante. Por ende, mal podría existir también el presupuesto básico de este artículo 4. Primero, dividimos nosotros en cuanto al servicio de RTE. Ya hemos señalado que existe un servicio más bien de grúas que prestan distintas funciones. Acá señalamos 70, pero ya nos aclararon anteriormente, son mucho más las empresas. La demandante no acreditó ninguna digamos, salida de una empresa producto de la concesión. No existe, son exactamente la misma empresa. Hubo eventualmente un testigo que declaró que una empresa había cerrado, pero por razones distintas a la concesión. Vale decir, el mercado se encuentra en este sentido intangible antes y después de la concesión. No existen variaciones en el mercado. Y no se han acreditado, por cierto, tampoco por parte de la empresa. Y ciertamente nosotros determinamos que a través de los testimonios, incluso de la propia demandante, que es un mercado bastante simple y libre, tanto para entrar como para salir, no se necesitan muchos requisitos para ello. O sea, no existen barreras de entrada, ni tampoco barreras de salida. Esto primero respecto al servicio de RTE y también respecto al servicio de custodia. No existe tampoco un mercado en lo que concierne al servicio de custodia. Lo mismo ya lo señalaba anteriormente, así que no me referiré al punto. ¿Se han acreditado efectos negativos del mercado? Absolutamente ninguno, y para estos efectos cito el informe económico que presentó esta parte, en el cual se señalan detalladamente cada uno, digamos, del desarrollo más bien, tanto de las empresas que prestan servicios de grúa como de custodia, como también de las prestaciones que han realizado durante el último tiempo, durante la concesión y después de ello. Bueno, acá simplemente se trata de establecer las situaciones previas a la concesión. Eso era un corral estándar municipal. En cuanto al punto 3, pasamos al asunto que ha dado bastante, digamos, o que ha hecho bastante hincapié la demandante en cuanto a los ingresos mínimos y también la posibilidad de extender la concesión a otros municipios que originalmente no estaban abarcados dentro de esa. Claramente se estableció que no constituye, no ha establecido una barrera infranqueable de entrada. Parte de la hipótesis, y eso se ha demostrado durante la discusión del juicio, la demandante de un concepto errado acerca de los IMG los considera un subsidio, incluso su propio informe económico lo considera un subsidio, circunstancia que esta parte, a través tanto de los testigos como también del informe económico, se ha encargado de desmentir. No es un subsidio el IMG, incluso superada cierta barrera, se ha acreditado también, eventualmente tendrá que repartirse las utilidades. Tampoco el IMG cubre todo el periodo de la concesión. Si es tan bueno el IMG y si solamente puede subsistir a la IMG, ¿qué va a pasar cuando estos IMG durante los 5 últimos años de la concesión no operen? No tiene sentido toda digamos, la argumentación de la demandante, no era que los concesionarios simplemente podrían quedarse sentados esperando los IMG para perderlos durante los últimos años de la concesión. Bueno, hemos establecido que simplemente tiene un aspecto financiero el IMG y ciertas características de los IMG. Ahora, se acreditó que estos IMG sirvan de una barrera de entrada. Absolutamente nada existió al respecto, tampoco que se pudiera extender esta concesión. Más bien, señorías honorables, se ha establecido que libremente las municipalidades que no forman parte de esta concesión pueden contratar ya sea a la concesionaria o a un tercero, pueden llamar a licitaciones públicas. De hecho, ya 3 municipalidades, como lo ha señalado incluso la demandante en su alegato precedente, han llamado a licitaciones públicas, vale decir, no ha tenido injerencia esto dentro de un mercado de RTE y de custodia a nivel distinto de la municipalidad. Ahora, lo cierto es que respecto al IMG se acreditó por esta parte que el propio señor Altamirano propuso los IMG. Y están los correos electrónicos donde los propone expresamente y se acompañaron de estos autos. No solo una vez, señorías honorables, 3 veces. 3 veces el señor Altamirano propuso estos IMG al Ministerio de Obras Públicas para hacer más factible la existencia de nuevos oferentes dentro del proceso de licitación. Pasamos al punto 4.
Punto cuarto, los beneficios sociales están claramente establecidos y determinados, incluso a partir de la propia acta de inspección donde se estableció, pero múltiples beneficios sociales. Acá se debería haber acabado todo ese estigma de anteriores corrales municipales, se han establecido criterios ciertos de seguridad, de economía hacia el usuario, las tarifas son más baratas, y además prestaciones que se establecen tanto a las municipalidades como a servicios públicos, como carabineros también, y la fiscalía. Bueno, del análisis podemos simplemente sintetizar que no se acreditó ninguno de los presupuestos de la demanda. Ahora, respecto a los actos propios de la buena fe, quisiera hacer hincapié en su señoría que la posición del señor Altamirano ha variado ostensiblemente durante el procedimiento administrativo de la iniciativa privada y también durante la licitación. Ya hemos señalado que el propio señor Altamirano propuso lo que ahora impugna. Pero fíjense su veredad, no solamente eso, sino que en el acta de constitución de la empresa custodia que creó el señor Altamirano se establece claramente, fue la empresa custodia creada para los servicios de custodia y también el RTE. En la propia constitución del señor, esto es mucho antes de lo que impugnara, el señor Altamirano entendía que la explotación incluía de una concesión incluía los servicios de retiro también. Posteriormente, durante las IP, el señor Altamirano se encargó no solamente de promover esta licitación, sino que tramitó los mandatos hasta tal punto, y hemos acompañado los mails, que él mismo era interlocutor como agente oficioso frente a la municipalidad. Él llevaba los mandatos que ahora impugna a la municipalidad para que ésta los firmara. Ahora, dentro de esto de teoría de actos propios, hago presente su teoría que durante el proceso de licitación el propio señor Altamirano impugnó la oferta de su propia empresa y señalando y pidiendo al Ministerio de Obras Públicas que quedara sin efecto la oferta técnica y económica de la empresa de la cual formaba parte y pidiendo que se dejara sin premio. No sabemos qué sucedió en ese momento. Pero posteriormente sucede que la empresa, el consorcio del cual formó el señor Altamirano parte, no ganó la adjudicación, ganándose el premio, no obtuvo la adjudicación. Pero eso no fue óbice para el que el señor Altamirano posteriormente siguiera formando parte, ya no del diseño de la licitación, sino que de la ejecución. El señor Altamirano estuvo contratado, su señoría honorable, por la empresa que ahora demanda, por la concesionaria, durante 18 meses. 18 meses el señor Altamirano se encargó de la ejecución del proyecto que ahora impugna. Si esto sucedería, además de otras presentaciones que si esto sucedería no tiene relación con los actos propios, no es posible tener que podría tenerlo. Estos actos propios se materializan de acuerdo a la doctrina a través de actos formales establecidos en algún tipo de procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento que nosotros señalamos que hubo actos propios del señor Altamirano? IT, que es un procedimiento administrativo, y también el procedimiento de licitación pública, donde claramente el señor Altamirano promovió y gestó el contenido de las normas que ahora impugna. Posteriormente, contradiciendo sus propios hechos y sus propios actos y vulnerando el principio de la buena fe, el señor Altamirano impugna jurisdiccionalmente a través de esta acción digamos, lo precedentemente actuado, y por ende se configuran todos los elementos de la teoría del acto propio. En razón de los antecedentes, entonces solicito se rechace la demanda con expresa condena en costas. Bien, voy a alegar el apoderado de la sociedad concesionaria también por un tiempo de 30 minutos. Señor Ministro, tengo copia de las transparencias, no sé si es pertinente repartírsela a los miembros. Sí. Rafael Ibarra, ciudadano ministro, por la sociedad concesionaria Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Como primera parte, haré una pequeña reseña sobre la estructura del alegato, vale decir, cuáles son los alcances de la denuncia formulada por el señor Altamirano, cuáles son los alcances de las bases de licitación y del decreto supremo de adjudicación, tanto en general como de este contrato en particular,
cuáles son los alcances de la etapa del contrato propiamente tal, ya una vez superada la etapa de licitación, para terminar con lo que dice relación con la falta de legitimación pasiva, la falta de legitimación activa, la prescripción y las conclusiones. Hago hincapié que para estos efectos y con el objeto de objetivizar la discusión lo más posible, me he ceñido básicamente a transcripciones formales que constan en el expediente. Un primer punto respecto a lo que se cuestiona ante el tribunal, replico aquí lo que dice el ministro Tapia en su voto de minoría respecto de cuando se rechazó finalmente la excepción de incompetencia alegada por el Consejo de Defensa del Estado, que si bien es un voto de minoría, entiendo yo que al menos en lo que dice relación con lo que se cuestiona hace un muy buen resumen de qué es lo que en definitiva sirve de fundamento a las peticiones que finalmente somete a la decisión de este tribunal el señor Altamirano. Vale decir que el servicio de retiro, traslado y entrega de vehículos no constituirían servicios municipales y por consiguiente no serían concesionables, de modo que al haberse otorgado la concesión se infringe lo dispuesto en el artículo 4 del DL 211. Y segundo, que la existencia de un ingreso mínimo garantizado en la concesión, sumada a la posibilidad de anexionar municipalidades que no formaban parte del contrato originalmente establecido, constituirían una barrera de entrada que sería infranqueable, de acuerdo a lo que se ha dicho aquí, para la prestación del servicio de retiro, traslado y entrega de vehículos por parte de otras empresas. A partir de esas conductas, el señor Altamirano en una primera instancia solicita el señor Altamirano solicita tener por deducida la denuncia y solicita directamente que se deje sin efecto la resolución 454 del año 2015, que es la resolución que autoriza la puesta en servicio definitiva de la obra, y que se modifique el contrato de concesión restringiéndolo a aquellos servicios que permiten la ley, o bien que se ponga término al contrato o bien que se ponga término al mismo. El tribunal ordenó con posterioridad a este hecho que previo a proveer la denuncia, se diera estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, inciso segundo, y a lo dispuesto en el artículo 254, que básicamente atendían a precisar con mayor exactitud los hechos que en teoría constituirían estas conductas y cuáles eran las peticiones precisas que en definitiva se sometían a la decisión del tribunal. El señor Altamirano corrige la presentación original y solicita tres cosas que me parece de suyo importante poder rescatar. En primer lugar, que se revoque la autorización de funcionamiento definitivo contenida en la resolución 454 del año 2015, que para los efectos del contrato constituye la resolución de puesta en servicio definitiva de la obra. Hago hincapié desde ya, teniendo en consideración lo que se señaló en el alegato de la parte demandante, que la obra, al momento de dictarse esta resolución, estaba en operación hace 6 meses. Esta resolución es del mes de enero del año 2015 y la puesta en servicio provisoria, con la cual termina la etapa de construcción y comienza la etapa de explotación, es de agosto del año 2014. Vale decir, hay un periodo de 6 meses aproximadamente donde la obra estaba en pleno funcionamiento, por lo que si efectivamente es efectiva la hipótesis planteada por el demandante, vale decir, al menos habrían existido 6 meses con anterioridad donde habría existido el monopolio que él dice, al haberse concesionado e incluirse en la concesión, un servicio que no era susceptible de esta instancia. Hago hincapié también, un poco también me adelanto lo que vamos a decir un poco más adelante, de que por primera vez se escucha aquí en este alegato de que en realidad también podría ser impugnada la resolución 2790, que es la puesta en servicio provisoria, de acuerdo a lo que señaló el abogado en la parte demandante, toda vez que incluso para los plazos de la prescripción dice que igual estaría dentro del plazo. Vale decir, por una parte se está impugnando la resolución 454, que es lo que formalmente consta en el expediente, no obstante hoy día nos enteramos que eventualmente también podría haberse impugnado la resolución 2790, que es en definitiva la que autorizó la puesta en servicio provisoria y que es la en definitiva desde cuando se comienza a prestar el servicio que está establecido en las bases de licitación. Por otra parte, solicita que se ordene una modificación del contrato de concesión, restringiéndolo solamente a aquella parte que dice relación con el servicio de custodia, que es en definitiva el que se puede concesionar de acuerdo con lo establecido en la ley.
Y por último, señala que se ordene a la Dirección General de Obras Públicas que se modifique el mecanismo o fórmula de determinación del ingreso mínimo garantizado, en el sentido que éste solamente guarde relación con el servicio que es susceptible de concesionarse, vale decir, con el servicio de custodia, y no con el servicio de retiro, traslado y entrega, el cual no sería concesionable. Hago presente desde ya que en autos no se encuentra acreditado ni ha sido materia de discusión qué parte del ingreso mínimo, que en definitiva consta en las bases de licitación, corresponde a servicio de custodia y qué parte corresponde al servicio de retiro, traslado y entrega. Lo que existe en las bases de licitación es para los efectos de determinar el diferencial entre los ingresos de la sociedad concesionaria y el ingreso mínimo que está determinado en las bases de licitación, una fórmula de cuáles son los ingresos que la sociedad que se van a considerar para los efectos, para estos efectos por parte de la sociedad concesionaria, donde se establece los servicios y las tarifas que en definitiva se van a considerar y sobre los cuales se va a calcular el diferencial en la determinación del ingreso mínimo, que es en definitiva el que se encuentra establecido en las bases de licitación. Sin perjuicio de esta aclaración que el señor Altamirano hace de acuerdo a lo exigido por el tribunal, cuando evacúa el traslado de la excepción que opone de incompetencia absoluta, nuevamente se rectifica lo que él estaba señalando y dice, mire, aquí en realidad no estamos discutiendo sobre los actos o omisiones ilegales que se hubieran cometido en la puesta en servicio de la obra, sino lo que estamos discutiendo es derechamente el contrato de concesión, y si el contrato de concesión incurre en lo que dice relación con el artículo 4 del DL 211. Claramente, el contrato de concesión difiere de lo que es la resolución que pone la autorización de puesta en servicio provisoria de la obra. El contrato de concesión en el sistema de concesiones chileno opera básicamente a través del Decreto Supremo de Adjudicación, el cual se perfecciona con la publicación en el Diario Oficial del correspondiente decreto. El voto de mayoría que termina resolviendo la incompetencia alegada por el Consejo de Defensa del Estado y que termina rechazándola, en mi concepto, fija con bastante exactitud el tema que nos cita y que en definitiva es el que debe resolverse. Señala que lo que el señor Altamirano ha impugnado no dice relación con si la resolución 454 cumple o no cumple con lo establecido en las bases de licitación, sino que dicha resolución en sí materializaría el otorgamiento de un monopolio no autorizado por la ley, lo que infringiría el artículo 4 del DL 211. Lo anterior, porque permitiría en definitiva la prestación de un servicio que no sería concesionable y por esa vía se estaría generando un monopolio que sería contrario a la ley. El voto de minoría, solamente lo paso rápidamente, difiere en cuanto a que lo que se cuestiona es la conformidad de las bases de licitación y la adjudicación de la concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación a la sociedad concesionaria con relación al 211. Sí llamo la atención de un aspecto que me parece importante resaltar, que hay una prevención que hace el ministro que señala que lo anterior es sin perjuicio, que se le reprocha al demandante la discrepancia que existe entre el acto administrativo que afirma impugnar, que es la resolución 454, que autoriza la puesta en servicio definitiva, versus lo que realmente cuestiona mediante las fundamentaciones y las peticiones concretas, que claramente dicen relación con una materia que es distinta, y que claramente esto obedece, en nuestro concepto, a un tema para revivir artificialmente un plazo que para todos los efectos está fenecido. Algunas consideraciones respecto a lo que hemos dicho. Bueno, en primer lugar, que estamos frente a una denuncia que es incompleta, hubo que rectificarla para dar cumplimiento con la normativa legal vigente. Estamos frente a una denuncia que el demandante, que es contradictoria, lo acabo de señalar precedentemente. Por una parte señala un tema, pero cuando evacúa el traslado que se le confiere para los efectos de pronunciarse sobre la incompetencia alegada, señala que cuestiona el contrato. Estamos frente a una acción que también es imprecisa. Y por último, estamos frente a una acción que en lo que respecta a esta sociedad concesionaria no le imputa ningún hecho, acto o convención que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Cualquiera sea el criterio que finalmente se adoptara en cuanto al tema recurrido, lo cierto es que en esos hechos la sociedad concesionaria no ha tenido ninguna participación, ni directa ni indirecta, en su dictación. Todo esto ha traído como consecuencia que desgraciadamente estemos discutiendo una serie de hechos y que se verifiquen una serie de actuaciones que nada tienen que ver
con lo que en definitiva estamos discutiendo en particular. Yo me voy a señalar dos casos puntuales que me parece relevante y que se han citado, uno al menos acá, que es el que dice relación con movilidad urbana, que claramente esta alegación, sin perjuicio que fue desacreditada en el curso del proceso mediante la exhibición de documentos que solicitó exhibir el tribunal y con los registros del centro, con los registros de vehículos motorizados, quedó desacreditada. No obstante, bien cabe la pregunta de qué relación tiene esta alegación con lo que el propio señor Altamirano había señalado originalmente. Como dice el Consejo recién en la alegación pasada, claramente constituye una demanda dentro de otra demanda. También me voy a ceñir a un documento que acompañó el señor Altamirano recién la semana pasada, donde hace referencia, se acompañan los estados financieros de la sociedad concesionaria al 31 de diciembre del año 2016, claramente con un periodo que excede con crece el tema de la fecha en que se presenta la demanda, y donde hace una imputación bastante seria respecto de los costos de administración y del contrato de concesión, que suman 153 millones, y señala, me permito leer, señor ministro, dice: aparece inusualmente elevado, pareciendo más bien un mecanismo de elevar el gasto de gestión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, sin ninguna correspondencia a la realidad del mercado ni a las máximas de la experiencia, de modo que aquel prudentemente desarrolla su negocio. Y agrega más adelante: dado que existe IMG, que es pagado por todos los chilenos a través de sus impuestos, se puede ser especialmente irresponsable en cuanto a la eficiencia y productividad. Solamente acreditar que este pago por control y administración es un pago que está establecido en las bases de licitación y que se hace anualmente el último mes de enero del año en curso. Por lo tanto, este pago, que supuestamente demostraría un abultamiento en cuanto a los gastos de la sociedad concesionaria, no es más que el cumplimiento de lo que establecen las bases de licitación en materia del pago que tiene que hacer por control y administración todos los años la sociedad concesionaria. La conclusión es que me parece importante resaltar que se determina lo resuelto por el tribunal en cuanto a si, en definitiva, lo que vamos a discutir, si la resolución 454, que autorizó la puesta en servicio definitiva de la obra, otorgó o no otorgó un monopolio que no está permitido por la ley. Lo anterior, como dije anteriormente, porque permitiría la explotación de un servicio que no sería susceptible de concesionarse. En esta lógica, cobra importancia la pregunta es si la resolución de la puesta en servicio definitiva tiene la capacidad jurídica para materializar un monopolio que no estaría permitido por la ley, o al permitir la concesión de un servicio que no sería susceptible de concesión. Para estos efectos, iré de lo general a lo particular. La licitación, la concesión, en este caso particular, se rige a partir del DFL 850, que es la ley orgánica del Ministerio de Obras Públicas, y que determina que las concesiones que se ejecuten en virtud del artículo 87 se van a regir por lo que establece la ley del ramo en particular, que es la Ley de Concesiones de Obras Públicas, su reglamento y las bases de licitación de cada contrato en particular, que el Ministerio de Obras Públicas elabore para tal efecto. Ese es el cuerpo normativo por el cual se rigen estos contratos. A renglón seguido, ya entrando en la Ley de Concesiones de Obras Públicas, establece una competencia privativa, excluyente y absoluta para la utilización de esta normativa legal en el Ministerio de Obras Públicas, y que señala que es competente para otorgar en concesión toda obra pública. Y en el evento en que ésta no esté bajo su competencia, como es el caso de esta obra en particular, existe la figura del convenio mandato, que en realidad no viene al caso pronunciarse, pero solamente para los efectos de demostrar de que el ente competente para otorgar la concesión es el Ministerio de Obras Públicas. Las bases de licitación en general tienen una parte administrativa, tienen una parte técnica y tienen una parte económica. Me interesa resaltar lo que dice relación con el contenido que deben tener las bases de licitación de acuerdo a nuestra normativa. Para estos efectos, el artículo 17 del reglamento de la Ley de Concesiones establece que debe contener una descripción de la obra, debe contener las condiciones económicas de la concesión, y debe tener además las condiciones económicas, las condiciones técnicas y operativas para los efectos de la explotación del servicio. Estas materias, de acuerdo al propio reglamento de la Ley de Concesiones de Obras Públicas, son aquellas que debe contemplar a lo menos las bases de licitación. Por lo tanto, vale decir, las materias que en teoría podrían ser cuestionadas están establecidas en las bases de licitación de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico.
Lo que dice relación con el reglamento, ahora en relación con el Decreto Supremo de Adjudicación, también el Decreto Supremo de Adjudicación establece las condiciones mínimas que deberá tener ese decreto, y se establece que una descripción del servicio que prestará el concesionario, 2, obligaciones y derechos del concesionario, 3, los beneficios que se incluyen como compensación por los servicios ofrecidos, y 4, los compromisos que asume el Estado. Todas estas materias, contrariamente a lo que se pudiera sostener, se encuentran reguladas de acuerdo a lo que establece el propio reglamento en las bases de licitación y en el Decreto Supremo de Adjudicación. Y las bases de licitación de este caso particular, no las voy a mencionar, pero solamente señalar de que en concordancia con lo anterior establecen expresamente en el numeral 1.1 el servicio de recepción, traslado y entrega. En el artículo 1.10.2 establece la recepción, traslado y entrega de vehículos como un servicio básico que debe proveer el concesionario. La distribución de riesgo entre la demanda y el cobro, entre el concesionario y el Estado, el UIMG, que está en el artículo 1.12.11 de las bases de licitación. Situación que también se ve corroborada en el propio Decreto Supremo de Adjudicación, en el numeral 11, haciendo referencia al servicio básico de RTE, y el artículo y el numeral 14 en lo que dice relación con los ingresos mínimos garantizados. Y aquí solamente transcribo la transparencia donde está extraído del propio Decreto Supremo, donde se establecen los ingresos mínimos garantizados. ¿Qué es la conclusión de todos estos antecedentes? Que los servicios que están comprendidos dentro del contrato de concesión, como asimismo sus alcances, dentro de los cuales está el retiro, traslado y entrega, el servicio de custodia, como asimismo las condiciones económicas, donde están los ingresos mínimos garantizados, son materias de las bases de licitación y del Decreto Supremo de Adjudicación de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico. Y por consiguiente, las bases de licitación de esta obra pública en particular, en cumplimiento con dicho ordenamiento, reproducen y establecen dentro de su regulación precisamente dicho servicio. Vale decir, todos los derechos del concesionario y del Ministerio de Obras Públicas en esta materia están determinados por las bases de licitación y el Decreto Supremo de Adjudicación. En lo que dice relación con las etapas del contrato, el contrato se inicia y se perfecciona con el Decreto Supremo de Adjudicación, el cual en este caso, además de llevar la firma del presidente o presidenta de la República según corresponda, debe llevar la firma del Ministro de Obras Públicas y del Ministro de Hacienda. Y este contrato se perfecciona una vez que se publica el Decreto Supremo de Adjudicación en el Diario Oficial. Básicamente las etapas del contrato son una etapa de construcción y una etapa de explotación. La etapa de construcción en algunos casos, como en este caso particular, establecen dos subetapas, una etapa de ingeniería y una etapa de construcción propiamente tal. Hay dos actuaciones que me parece relevante resaltar para los efectos de dilucidar lo que se está conociendo de este tribunal, que dice en relación con la puesta en servicio provisoria y que dice en relación con la puesta en servicio definitiva. La puesta en servicio provisoria, que se verificó en agosto del año 2014, establece que es un acto administrativo emanado del Director General de Obras Públicas destinado a comprobar la correcta ejecución de la obra, de acuerdo a los estándares que están definidos en las bases de licitación, y que, unido al cumplimiento de otras obligaciones que básicamente tienen que ver con las garantías de la etapa de explotación, los seguros de la etapa de explotación, el reglamento de servicio de la etapa de explotación, marcan el término de la etapa de explotación, marcan el término de la etapa de construcción y el inicio de la etapa de explotación, y facultan al concesionario para prestar los servicios que están definidos en el contrato. El concesionario comenzó la prestación de los servicios establecidos en el contrato desde este momento. La referida resolución claramente no crea derechos ni obligaciones para las partes, toda vez que, como se ha señalado latamente, estos se encuentran determinados en las bases de licitación y en el propio Decreto Supremo de Adjudicación. La puesta en servicio definitiva tiene un matiz un tanto distinto, toda vez que, dado que la obra ya está en operación y en explotación, básicamente tiende a cautelar en definitivamente que la obra ha cumplido a cabalidad y en forma definitiva con los estándares técnicos y con los estándares, con los estándares técnicos que se encuentran definidos en las propias bases de licitación. La resolución de puesta en servicio definitiva no inicia la etapa, la explotación de la obra. La explotación de la obra se inició con anterioridad con la autorización de puesta en servicio provisoria. Al igual que en el caso anterior, no crea derechos ni obligaciones, toda vez que estos se encuentran determinados y fijados en las propias bases de licitación y en el Decreto Supremo de Adjudicación.
Esa situación, que es la regla general, se encuentra ratificada en el contrato de concesión en particular. Sí que tenemos en consideración que este contrato se adjudicó mediante Decreto Supremo 136 del mes de febrero del año 2010, se publicó en el Diario Oficial en el mes de mayo del año 2010. El inicio de la concesión se comenzó conjuntamente con la publicación en el Diario Oficial. El plazo total de la concesión son 300 meses contados desde el inicio, desde la puesta en servicio provisoria de la obra, y la etapa de construcción, en este caso particular, que se inicia junto con la publicación en el Diario Oficial, tenía un plazo de 18 meses. El mes 18, la sociedad concesionaria tenía la obligación de tener la puesta en servicio provisoria de la obra, y eso se obtuvo a través de la resolución 2790 del 5 de agosto del año 2014, que autorizó la puesta en servicio provisoria de la obra del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Me permití transcribir que dice la resolución, en comento, dice que a partir de las 0 horas del día siguiente de la total tramitación del presente resolución, la puesta en servicio provisoria de la obra, se autoriza la puesta en servicio provisoria de la obra pública fiscal denominada Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Y el acápite 2 establece que la puesta en servicio provisoria de las obras de la obra pública fiscal denominada Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, materia del presente acto administrativo, da inicio a la etapa de explotación del contrato, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.10.1 y 1.10.7 de las respectivas bases de licitación, todo ello de conformidad con lo que establece el reglamento y la ley. Vale decir, este es el acto mediante el cual el concesionario comenzó a explotar los servicios que están establecidos en las bases de licitación del contrato de concesión del Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación, dentro de los cuales se encuentra el de retiro, traslado y entrega de vehículos en el Centro Metropolitano de Vehículos Retirados de Circulación. Y termina con la frase clásica de este tipo de resoluciones, que es en definitiva la forma en que se va a notificar. Con posterioridad, el concesionario tenía un plazo de 6 meses para los efectos de solicitar la puesta en servicio definitiva de la obra, plazo que incluso, de acuerdo a la ley, puede ser mayor hasta 1 año, y eso se obtiene a través de la resolución 454, que es en definitiva del 30 de enero del 2015, que autorizó la puesta en servicio definitiva de la obra. Y, como les decía yo precedentemente, claramente esta es una obra, este es un acto administrativo tendiente básicamente a comprobar el estado satisfactorio de las obras y el equipamiento de conformidad con las bases de licitación. No tiene que ver, no tiene ni dice relación con la explotación, porque esta ya se verificó con anterioridad. Y para muestra, solamente dentro de los considerandos que se citan en la referida resolución está este, que hace precisamente referencia a lo que les estoy diciendo, y que terminan con la resolución en su parte resolutiva, que dice que se autoriza a las 0 horas del día siguiente de la total tramitación de la presente resolución la puesta en servicio definitiva de la obra. Y además, una mención que debe tener esta resolución es que se debe considerar el monto total de la inversión que realizó el concesionario. Pero como verán ustedes, señores ministros, claramente en esta resolución no se establece ninguna regulación tendientes o relativas a la explotación de la obra, toda vez que ella se inició con bastante anterioridad, en este caso particular, en el mes de agosto del año anterior. La conclusión que yo saco de todo lo que le he señalado anteriormente es que la resolución de puesta en servicio, tanto la puesta en servicio provisoria como la puesta en servicio definitiva, son actos que son dependientes y que no tienen un carácter autónomo, y que la fuente directa y su justificación está dada por las bases de licitación y el Decreto Supremo de Adjudicación. Estas resoluciones en sí habilitan la ejecución del contrato, pero claramente la regulación que establece los servicios que incluye la concesión, como asimismo las condiciones económicas de la misma, no emanan de este tipo de resoluciones, sino que son las que están establecidas en las bases de licitación. La resolución de puesta en servicio provisoria, como les decía anteriormente, pone término a la etapa de construcción y marca el inicio de la explotación. La resolución de puesta en servicio definitiva no dice relación básicamente con la recepción definitiva que hace el Estado y por lo tanto la comprobación de los aspectos técnicos de esta, pero claramente no dice relación con lo que tiene que ver con la explotación de la obra. Y en este caso particular
el centro metropolitano, sujeto a la regla general antes señalado, cumplió con ambas resoluciones, una la 2790 y posteriormente la 454, que es la que en definitiva se impugna en esta sede. Un cuarto aspecto dice relación con el tema de la falta de legitimación pasiva. Para estos efectos me ciño a lo que ha señalado otra sentencia de este honorable tribunal, que dice que la legitimación pasiva debe entenderse como la aptitud para soportar el ejercicio y las consecuencias de la acción y por consiguiente del poder jurisdiccional, y necesariamente tiene que ver con el contenido de la relación jurídico-material en que la parte incoada efectiva y realmente participó. Sea que nos atengamos al voto de mayoría de este tribunal relativo a la incompetencia del tribunal, vale decir, si la resolución 454 genera o materializa un monopolio, en dicha resolución es una resolución que emana del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Obras Públicas, en la cual el concesionario no ha tenido ninguna participación ni en su elaboración ni en su dictación. Por lo tanto, no tiene legitimación pasiva para estos efectos. Si nos vamos a lo que el señor Altamirano ha señalado en las conductas como que serían contrarias a la libre competencia, esto es el otorgamiento de un servicio que no está considerado dentro, que sea concesionable, lo que infringiría el artículo 4, también nuevamente volvemos a la regla general, que es el Ministerio de Obras Públicas, el encargado y que tiene la competencia para los efectos de determinar los alcances de la concesión. Y esta situación también se ve corroborada por lo que ha dicho el propio señor Altamirano a Fojas 24, donde el propio señor señala que el que incurre en esta infracción es precisamente el Ministerio de Obras Públicas y no la sociedad concesionaria. Lo mismo en relación a los ingresos mínimos garantizados, donde claramente estos son fijados y determinados por el Ministerio de Obras Públicas en las respectivas bases de licitación y, por supuesto, la concesionaria no ha tenido participación en esto y esto también se encuentra, en definitiva, ratificado por el propio señor Altamirano cuando señala que constituye un atentado a la libre competencia el establecer beneficios contractuales y económicos por parte del Estado. Claramente tampoco ha tenido participación en dicha determinación la sociedad concesionaria. Y si nos vamos por último a las peticiones concretas que están sometidas a la decisión del tribunal, claramente la concesionaria no tiene facultades ni competencia para revocar la autorización de funcionamiento de puesta en servicio definitiva. Claramente la sociedad concesionaria no puede modificar el contrato restringiendo algunas de las condiciones que estaban establecidas en él. Y por último, tampoco corresponde, es una petición concreta que se le hace a la Dirección General de Obras Públicas en cuanto a revisar la composición de los ingresos mínimos garantizados. Y señalo por último que sobre este particular, la sentencia de Atrex y otras empresas de courier contra la sociedad concesionaria del terminal aéreo, donde se acogió la falta de legitimación pasiva invocada por la sociedad concesionaria por tratarse de actos que emanaban del propio Ministerio de Obras Públicas, por los cuales en ese caso particular, a diferencia de este, ni siquiera tenía la calidad de demandante. Por lo tanto, la sociedad concesionaria no ha participado ni efectiva ni realmente en los hechos que se denuncian ante este tribunal, razón por la cual no tiene aptitud jurídica para soportar el ejercicio y las consecuencias de la acción entablada. Perfecto. La falta de legitimación activa no se encuentra acreditada en autos, cuál es el interés del señor Altamirano para presentar su demanda, el que claramente es distinto o debe ser distinto del interés general, el cual corresponde únicamente a la Fiscalía Nacional Económica. En este caso particular, al inicio de la demanda, como en todos estos procesos, se notificó a la Fiscalía Nacional Económica la demanda del señor Altamirano y hasta la fecha no se ha hecho parte. Y por último, el tema de la prescripción, que dice relación con que si efectivamente estamos a los actos que realmente el señor Altamirano está cuestionando mediante su fundamentación y peticiones concretas, estos se encuentran prescritos, toda vez que tanto las bases de licitación como el Decreto Supremo de Adjudicación han pasado largamente el plazo establecido en la ley, y me ciño también aquí a la prescripción que acogió este tribunal en el juicio también de la sociedad concesionaria del Terminal Aéreo de Santiago, del Aeropuerto de Santiago con Atrex, donde efectivamente acogió la prescripción alegada por la concesionaria. En definitiva, de acuerdo a lo que ha señalado el tribunal,
lo que debe dilucidarse es si que la resolución 454 materializaría el otorgamiento de un monopolio que no se encuentra autorizado por la ley, que de acuerdo a los antecedentes que hoy día, que no se encuentra justificado en autos, la forma en que dicha resolución efectivamente materializaría esta situación. Por el contrario, de acuerdo a lo que he expuesto en este alegato, y lo mismo que de acuerdo a los antecedentes que se encuentran acompañados en el expediente, la resolución 454 no materializa el otorgamiento de un monopolio, toda vez que de haberse materializado este se habría verificado con las bases de licitación y el decreto supremo de adjudicación. Muchas gracias, señor ministro. Bien. Buenas tardes. Una pregunta para el abogado del Consejo. En relación a la contabilidad de la prescripción, entiendo bien la pretensión que, de acuerdo a su tesis o a su propuesta, el plazo de prescripción en realidad se debiera contar a partir de la dictación del acto adjudicatorio. Fundamentalmente, su señoría honorable, Leonardo Corral, por el fisco. Esta parte señala que de acuerdo al contenido de la propia demanda, y dado que son las normas y el contenido normativo contenido en las bases, esas discusiones debieran darse a partir de, el plazo de prescripción debiera darse desde la última resolución declaratoria de las bases, de las circulares. Ahora, formalmente, dado que también es que las circunstancias de ser la demanda tan complicada y tan contradictoria hace que en definitiva uno tenga que tener también dos posturas frente al tema de la prescripción. En cuanto al contenido de la demanda, en cuanto a las normas y todo el contenido reglamentario, debe contarse necesariamente desde las bases. Si se cuentan también a partir del artículo 4, que es lo que definitivamente establece la controversia de los autos, debiera contarse desde el acto adjudicatorio. El acto adjudicatorio en definitiva no contiene tampoco normas nuevas que no sean el contenido de las bases. El acto adjudicatorio no tiene que hacer otra cosa que reproducir el contenido de las bases administrativas, y eso de acuerdo al procedimiento administrativo de licitación. Por ende, el acto que realmente contiene toda la base normativa que impugna son las bases administrativas y de licitación pública, las bases. Muy bien. Otra pregunta la abogado del Consejo. ¿Se acompañó el contrato de concesión o no hay contrato de concesión? Solamente está la resolución que adjudica. Son sinónimos en estos autos serios. O sea, en este caso, licitaciones públicas, la resolución adjudicatoria hace las veces también el contrato de concesión, y eso se acompaña. O sea, no hay un contrato más allá de la... No hay un contrato, digamos, como un contrato materializado en forma privada, suscrito por las partes, es solamente ese acto de adjudicación que hace las veces el contrato, y una vez publicado se entiende perfeccionado. O sea, cuando la ley dice el contrato se perfeccionará una vez publicado en el Diario Oficial el decreto supremo de adjudicación. Exactamente. ¿Y que ahí se forma la voluntad? Es el contrato, sí. ¿Una legislación normal? Solamente para el tema de concesiones. Normalmente no es así el tema genérico de derecho administrativo, pero para el tema de concesiones sí existe este civil. Si estuviéramos en otro ámbito, existen realmente contratos de concesiones suscritos por las partes, son distintos al acto adjudicatorio. O sea, lo normal es que en concesiones no se firme. Sí, en concesiones no se firme. Y eso por una interpretación de esta norma. Por aplicación de la norma, sí. Presidente. Luego, ¿en qué minuto hay constancia formal de la manifestación de voluntad del contratista en un texto? Eso se hace a partir de la oferta dentro del procedimiento de licitación. A partir de la oferta, el oferente se somete a la aprobación de las bases, o sea, aprueba, suscribe las bases, aprueba su contenido y además señala y acepta que una vez que se resulte adjudicado eventualmente, va a aceptar las bases y también va a suscribir el contrato administrativo. Se hace en definitiva a través de la oferta, la manifestación de voluntad anticipada. Si me permite, señor ministro. Sí. A ver, desde la publicación en el Diario Oficial del Decreto Supremo de Adjudicación nacen dos obligaciones para el adjudicatario todavía. La primera es constituir una sociedad concesionaria con la cual se entiende, de giro único, con la cual se entiende celebrado el contrato de concesión. Correcto. Y la segunda obligación es suscribir en señal de aceptación de su contenido el Decreto Supremo de Adjudicación. Por lo tanto, en ese acto, el concesionario, tal como señala la norma, suscribe y protocoliza una de las transcripciones de ese decreto supremo en señal de aceptación de su contenido, que reafirma lo que dice el abogado del Consejo en cuanto a que lo que formuló en su oferta efectivamente guarda concordancia con lo que está establecido y regulado en el propio decreto supremo de adjudicación. Luego, es una obligación que surge de una manifestación de voluntad previa, manifestada al momento de la oferta. O sea, en ese minuto él se obliga a que en el evento en que se adjudique... No, es una obligación legal, ministro. El artículo 9 de la Ley de Concesiones de Obras Públicas establece para al adjudicatario estas dos obligaciones. No, lo sé, pero tiene que haber manifestación de voluntad en algún momento respecto de cumplir con esa obligación. Sí, claro. Y esa se produce al momento. de la oferta. Perfecto.
base original más todas las modificaciones en pregunta y respuesta. Sí, todo forma parte de las bases. Sí. Ya. Y esa pregunta y respuesta se producen antes del decreto supremo de adjudicación. Sí. Después de eso no hay. No hay. Se pueden, normalmente, perdón señora ministra, se pueden sacar circulares aclaratoria hasta 10 días antes de la apertura de la oferta económica. Desde ese momento, cualquier circular aclaratoria que se saque y que modifique las bases de licitación, necesariamente tiene que modificar el plazo, de tal manera que al menos haya un periodo de 10 días que medie entre la emisión de la última circular aclaratoria y la presentación de la oferta por parte de los interesados. Bien, muchas gracias. Se puede terminar.